Muy bien, vamos a continuar. Decíamos que el ciclo de Krebs no producía en realidad energía. Lo que pasaba en el ciclo de Krebs era que el ciclo de Krebs lo que activaba era algo conocido como la cadena transportadora de electrones, que era abreviado como CTE. La CTE activaba lo que conocíamos como fosforilación oxidativa, y la fosforilación oxidativa ya era la vía o el proceso bioquímico encargado de la producción de ATP. Pero antes de saber todo esto, tenemos que entender también qué es el ATP. El ATP, ustedes a partir de este momento lo tienen que concebir como la moneda de intercambio energético. Es decir, si su organismo requiere lo que es la formación de energía, va a ocupar de ATP. Si su organismo para una reacción bioquímica ocupa energía, el ATP va a ser la moneda de intercambio energético. Así lo tienen que concebir. Y lo que significan estas siglas es adenosin trifosfato. Se los voy a escribir aquí por el chat. Adenosin trifosfato. ¿Qué significa un adenosin trifosfato? Bueno, para comprender lo que hace un ATP y cómo funciona un ATP, que hablamos que es la moneda de intercambio energético, en el metabolismo, que el metabolismo son todas las reacciones de nuestro organismo, estaríamos hablando que el ATP sería una adenosina que vamos a dibujar como una bolita. Una adenosina unida a tres fosfatos. Pero ¿de qué nos sirve saber que está unida a tres fosfatos o para qué yo ocupo saber esto? Bueno, la adenosina, no sé si vieron ya en preparatoria o en secundaria, que el ADN está conformado de adenina, guanina, citosina, etcétera. Bueno, aquí estaríamos hablando de la adenina, pero estaríamos hablando de una adenosina, es una forma, digamos, modificada de la adenina. En este caso, la adenosina está unida a tres fosfatos. Por ello se llama adenosin, porque es una adenosina, tri, porque son tres, y fosfato, porque son fosfatos, ¿no? Entonces se llama adenosin trifosfato y se abrevia como ATP. Este ATP ya vemos aquí, es una adenina unida a tres fosfatos, pero ¿para qué nos va a servir? Resulta que al momento de realizar un corte de un fosfato, ¿qué es lo que va a producir esta reacción de corte? Lo que va a producir es una liberación de energía. Y la liberación de esta energía, la energía va a ser utilizada para que nos vaya a ayudar a realizar reacciones. Entonces, esta energía se libera al cortar un fosfato y en una reacción la utilizas. No todas las reacciones necesitan de energía como del ATP, pero las que necesiten energía pueden utilizar el corte o un fosfato, liberar energía y utilizar esa energía en la reacción. Igual también, si una reacción bioquímica necesita un fosfato para darse, lo que también puede hacer es que como el ATP tiene tres fosfatos, yo puedo cortar uno. Aunque no ocupe energía, yo puedo cortar uno, lo corto y utilizo el fosfato que acabo de cortar para donarlo. Por ejemplo, una de las reacciones más utilizadas para explicar esto es el de la glucosa a la glucosa 6-fosfato. Vamos a analizar los nombres. Vamos a poner la G de glucosa, ¿no? La glucosa puede pasar a una glucosa G6P, que es glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa una glucosa 6-fosfato? Resulta que la glucosa 6-fosfato es lo mismo que una glucosa, solamente que va a tener un fosfato en el carbono 6. Es por ello que se llama glucosa 6-fosfato. Así que si ustedes ven también alguna otra molécula que tenga un nombre parecido, que venga un número y el nombre de algún grupo, significa que ese grupo se le está añadiendo en ese carbono en específico. La glucosa tiene 6 carbonos y le vamos a añadir el fosfato en el carbono 6. Por ello pasa a ser glucosa 6-fosfato. Pero ¿de dónde tomamos ese fosfato? Resulta que a un ATP le cortamos este fosfato que vamos a pintar de rojo. Hacemos el corte aquí y liberamos un fosfato, pero el fosfato
se le va a pegar a la glucosa en su carbono 6 y cuando se le pega, se le une, se le transfiere al carbono 6, la glucosa pasa a ser glucosa 6-fosfato. Y es para ello que nosotros utilizamos el ATP, tanto para liberar energía para algunas reacciones, pero también podemos tomar esos fosfatos que cortamos para añadírselos. Y ahora se puedan preguntar, pero si ahora el ATP ya no tiene 3-fosfatos, ¿cómo se va a llamar? Bueno, el término para una molécula de una adenosina unida a 3-fosfatos era ATP, ¿no? ¿Qué significa adenosin trifosfato? Pero si tenemos una molécula con solo 2 fosfatos, sería ADP y se los voy a escribir aquí. ADP. Esta es ATP. ¿Qué significa ADP? Adenosin difosfato. La D es de 2, del término di. ¿Y cómo se va a llamar cuando es un solo fosfato? Ahora les voy a pedir que escriban por el chat. ¿Cuál es el término que les dije yo que significaba uno? Y voy a esperar la respuesta de ustedes para continuar. Pero ya me contestaron. Así es. El término mono significa uno, entonces se va a llamar adenosin, vamos a poner la A, bueno, con color rojo. Adenosin, la A, mono, la M, y fosfato, la P. Entonces, nosotros ya entendemos aquí lo que es el ATP, que es una adenosina unida a 3 fosfatos. ¿Qué es el ADP? Es cuando al ATP le cortas un fosfato y te quedan 2. Por ello se llama adenosin difosfato. Cuando le cortas otro, nomás te va a quedar un fosfato. Entonces, con un solo fosfato, esta molécula se llama AMP, adenosin monofosfato. Y esto es algo que no se suele explicar a veces en clases porque suponen a veces que ya se explicó o que lo tienen por entendido o que ya comprenden todos estos términos. Cuando algunos de ustedes quizás no vieron bioquímica en la preparatoria, su preparatoria no tenía un plan de estudios muy específico, su docente no iba a clases o cualquier cuestión, es muy importante que nosotros, antes de entrar a la bioquímica compleja, ahorita les esté enseñando todo esto, que es lo que se supone que ustedes ya deberían de dominar en un 100% antes de entrar. Así que intenten aprenderse todo esto que yo les esté mencionando aquí, porque todo esto lo vamos a ocupar más adelante. Porque más adelante yo no me voy a parar quizás en decirles qué era un ATP, qué es una AMP. A veces al inicio sí, me suelo detener, lo explico de nuevo, pero cuando ya vayamos más avanzados, es más difícil detenerse porque estaríamos deteniendo mucho la clase. Así que les pido que se aprendan estos términos que son muy importantes. ATP es adenosin trifosfato, que son 3 fosfatos unidos a una adenosina. ADP difosfato, que son 2. Adenosin monofosfato sería una adenosina unida a un solo fosfato. Así que cuando hablamos de monedas de intercambio energético, podríamos decir que la primera moneda, que es el ATP, vale 3 pesos. Bueno, no lo vamos a poner muy junto y de otro color, de color verde. Vale 3. El adenosin difosfato vale 2 y el adenosin monofosfato vale 1. Aquí vamos a tener una referencia también para la activación de vías metabólicas. ¿Pero a qué me refiero? Resulta que nosotros en todo nuestro cuerpo tenemos vías para formar energía y para ya no formar energía o para degradarla. Así que tenemos que analizar también, o mi cuerpo más bien analiza que tengo mucho y que tengo poco. Si el cuerpo de ustedes tiene mucho AMP, significa que están ricos en energía o están pobres en energía. Espero su respuesta también en el chat. Así es, que están pobres en energía. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 1000 monedas y nomás son de a peso, tienen 1000 pesos nomás. Pero si tienen 1000 monedas del ATP de 3,
¿Están ricos en energía o están pobres ahora? Así es, están ricos en energía. Así que si yo estoy rico en energía, voy a parar las vías que me producen más energía. Pero cuando yo esté pobre en energía, que sería el AMP, cuando yo tenga mucho AMP, voy a activar las vías que me dan energía. Y esa es una activación alostérica del ATP. ¿Qué significa una regulación alostérica, una activación alostérica? Significa que yo activo cosas por tener mucho de algo. O sea que si ustedes tienen mucho AMP, significa que están pobres en energía y tienen que activar las vías que me produzcan energía. Si ustedes tienen mucho ATP, significa que ya tienen mucha energía. No ocupan activar las vías que les producen. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan de lo que es el ATP. El ATP tanto es una moneda de intercambio energético, pero también es un regulador de vías metabólicas. Porque si tenemos mucho AMP, que es la moneda de un peso, significa que estamos pobres. Si tenemos muchas monedas de 3 pesos, andamos ricos en energía. Así que es la primera diferencia entre un ATP, un ADP y un AMP. Y ahora ustedes ya entienden cuál es la diferencia entre las estructuras y si se los preguntan, bueno, y si se preguntan esto que voy a decir, que a lo mejor ya es obvio para ustedes, claro que el ATP puede pasar a un ADP si tú le quitas un fosfato. Y claro que el ADP puede pasar a un AMP si le quitas un fosfato. Y viceversa también. Si ustedes tienen AMP y le das un fosfato al AMP, le pongo otro aquí, ¿qué va a hacer? Ahora ocupo que ustedes me digan. Los espero por el chat. ¿Qué sería un AMP si le das otro fosfato? Así es, sería un ADP. ¿Por qué? Porque ahora tiene dos. Y resulta que ese ADP le doy otro fosfato. Ahora tiene tres. ¿Ahora qué va a hacer? Así es, va a ser un ATP. Eso es lo que yo quiero que entiendan ahorita en las clases de introducción que estamos teniendo de la bioquímica. Entender qué es un ATP, qué es un AMP, qué es un ADP, cómo son las moléculas, para qué me van a servir y ya hablamos cuáles son sus funciones. Regular vías, otra función. Donar fosfatos, porque si yo quiero fosforilar algo, le quito un fosfato al ATP y lo llevo a donde lo ocupo. Y también nos sirve para liberar energía para una reacción. Así que esas son las tres principales funciones que vamos a nosotros conocer del ATP. Hay más funciones, pero ahorita no nos tenemos que profundizar tanto. Ustedes apréndanse esas tres, que esta es la estructura del ATP, una adenosina unida a tres fosfatos, y que es la moneda de intercambio energético. ¿Por qué? Porque en sus clases estoy casi seguro que les van a decir, ¿qué es el ATP? Y alguien va a decir adenosin trifosfato. Y el docente les puede decir, no, quiero que me expliquen en realidad qué es. Y lo que es esto que les acabo de explicar. Aquel solo era el concepto. Esto es lo que es. Es un regulador, es un donador de energía, es una moneda de intercambio energético y es un también regulador y donador de fosfatos, como estuvimos mencionando. Y bueno, creo que hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. Abordamos algunos organelos y explicamos la importancia del ATP, del AMP, el ADP y las diferencias. La próxima clase vamos a abordar también otros organelos y lo vamos a hacer de la misma forma. No sé si tengan, me están preguntando por el chat. Doctor, ¿qué diferencia tienen los ribosomas, el ADN que hay en la mitocondria y el núcleo? Bueno, mira, la diferencia como tal entre un ADN del núcleo y de la mitocondria también tiene ADN, solamente que se menciona que este ADN es únicamente heredado de la madre. La madre se los hereda a los hijos. Además de eso, hay otro dato aquí. Las enfermedades mitocondriales se asocian a una herencia por las madres. Vamos a tener también que el ADN de la mitocondria, igual es algo que vamos a ver más adelante, pero te lo voy a decir de una vez. El ADN de una mitocondria se parece al de una célula procariota. ¿Recuerdan que dijimos que el núcleo tenía el ADN?
Bueno, resulta que la mitocondria también tiene ADN. ¿Pero por qué? Porque se cree que hay una teoría endosimbiótica que consiste en que esta mitocondria que conforma parte de la célula antes era una bacteria. Pero ¿por qué está en nuestro cuerpo si antes era una bacteria? Era una bacteria que producía altas cantidades de energía, como era lo que acabamos de explicar. Al producir altas cantidades de energía, ¿qué dijo la célula? Bueno, pues yo me la quedo. Entonces, la célula la hizo parte de ella en la evolución y así es como nosotros empezamos a evolucionar gracias a este aporte de energía de las mitocondrias que la teoría endosimbiótica dice que las mitocondrias antes eran bacterias. ¿Cuál es la evidencia de ello? Únicamente que el ADN de las mitocondrias es muy similar al de una bacteria. Y el ADN de una bacteria es digamos, el nucleoide. Entonces, decimos que las bacterias eran procariotas y nosotros somos eucariotas. Así que es la diferencia. El ADN de una mitocondria parece de procariota, pero el ADN de nuestro núcleo es de eucariota. ¿Por qué tiene ADN parecido al de la procariota? Porque la teoría endosimbiótica nos dice que antes la mitocondria era una bacteria, pero como producía altas cantidades de energía, tu cuerpo la quiso adoptar para ellos. Y menciona, ¿me podría decir otra vez las tres funciones del ATP? Le contesta a su compañera, donador, regulador y moneda de intercambio energético, así es. Dona fosfatos, regula la activación de vías metabólicas y funciona como moneda de intercambio energético. Para liberar energía y que una reacción se dé, el regulador para decir qué vías vas a activar, si la que te forma energía o la que no te forma energía, y el donador porque puedes donar fosfatos. Me mencionan, igual los cloroplastos, ¿no? Es algo parecido, sí. También los cloroplastos es una teoría pero tiene que ver con las células animales. Ahí estaríamos hablando que las células animales utilizan los cloroplastos para procesos de fotosíntesis, que es como tal lo que estamos hablando aquí del ciclo de Krebs, de la fosforilación oxidativa, pero en vez de producir a partir de la glucosa, ellos utilizan la fructosa. Me preguntan, Doc, tengo una duda. ¿De dónde viene que la P significa fosfato? ¿En la tabla periódica o dónde puedo familiarizarme con las letras y qué significan? Sí, en la tabla periódica vienen. Así es, los cloroplastos son de las células vegetales. No sé si tengan alguna duda. Igual, estas clases son más que nada para que ustedes expongan sus dudas. No tiene chiste si yo estoy hablando y hablando y hablando y ustedes llegan a tener una duda y no me lo hacen saber. Así que siéntanse con la confianza de siempre poderme preguntar cualquier duda que lleguen a tener. Muy bien. Si no hay más dudas, me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre citosol y citoplasma? El citosol es todo el espacio. El citoplasma es nomás el líquido. Es como decir, un globo lleno de agua. El espacio es el globo. El agua es el puro líquido. Entonces el citoplasma es el puro líquido. El citosol es el espacio donde está. Y me preguntan, ¿pero por qué el ATP tenía una función reguladora? Porque el ATP significa energía. Si tú tienes ATP, significa que tienes mucha energía. Si tú tienes mucho AMP, que es la moneda de un peso, significa que tienes poca energía. Igual, si quieres, puedes repetir y ver la clase, se las voy a subir grabadas. ¿En qué nos ayuda el ATP? El ATP nos sirve para regular vías metabólicas, para donar energía y donar fosfatos. Me preguntan, doctor, ¿y todas las células actúan a la vez a la hora de sintetizar? Así es. Todo su cuerpo está funcionando al mismo tiempo. Si ustedes toman agua, esa agua se distribuye por todas las células y está trabajando, metabolizándose. Y al igual que en un órgano estás metabolizando el fármaco que acabas de tomarte, el medicamento, al igual que el hueso te está sintetizando nuevas células sanguíneas. Todo está funcionando
al mismo tiempo. Es como una industria en nuestro organismo. De hecho, hay un libro que habla de Anatomy Corporis Fabrica, creo que se llama, que habla un poquito de todo eso. El citosol no es lo que llena el citoplasma, no, sería al revés. El citosol es todo lo que está ahí. El citoplasma es únicamente el líquido. En el citosol están los organelos y el citoplasma está en el citosol también. O sea, está la célula, todo lo que está dentro de la célula es el citosol junto con organelos. El citoplasma es solamente el líquido, porque habla de plasma, es un líquido. Profesor, no es del tema, pero ¿usted qué opina acerca de la CRISPR? Desconozco qué es la CRISPR. Igual si gustas me puedes enviar un mensaje por privado. Puedes escribir el nombre del libro que dijo Anatomy Corporis Fabrica. Lo puedes buscar en Google también. Lo voy a escribir por aquí. Pero igual es un libro muy viejo, fue de los primeros libros que se inventaron, igual no recomiendo que lo lean. Si un día tienen mucho tiempo libre, unas vacaciones, léanlo. Pero yo les recomiendo utilizar los libros que les están recomendando, que es el Moore. Ya si quieren basarse en otro, pueden utilizar el Gray. Me preguntan, ¿me ocupo aprender bien la tabla periódica o nomás que sepa los elementos más comunes? Es que no me enseñaron la tabla en la prepa. Solamente los elementos más comunes por el momento. Igual yo les estaré haciendo énfasis en para qué sirve cada elemento, cuándo los encontramos y cómo se van a estar llamando. Así que no se preocupen por eso. Y bueno, si no hay más dudas, creo que sería todo por el día de hoy y les deseo mucho éxito. Si llegan a tener cualquier duda, me lo pueden hacer saber por privado, por el grupo o de la forma que ustedes prefieran. Y mucho éxito. Y recuerden, no existen preguntas tontas, a veces existimos tontos que nos quedamos con las dudas. No se queden con las dudas y en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Éxito, doctores, y que tengan buena noche.